Este vídeo es una especie de continuación de este otro vídeo del canal titulado 10 cosas que probablemente no sabías sobre el primer juego de Crash Bandicoot. Ese vídeo en general está bien, pero tenía varios datos que también menciono en mi documental de Crash Bandicoot, aunque eso sí, son mencionados con menos detalle. Además, también había 3 datos hablando de bonus sin usar, que bien podrían haber conformado un solo dato. Y por último, había un dato que no me convenció del todo. Así que, para compensar un poco todo lo anterior, hago esta pequeña segunda parte. Lo más seguro es que sea el único vídeo de 10 cosas que probablemente no sabías, con segunda parte, debido a que creo que es el único vídeo de este tema que tiene unos cuantos peros. Teniendo claro lo anterior, comencemos. Estas son otras 5 cosas que probablemente no sabías sobre el primer juego de Crash Bandicoot. ¿Sabías que parte de los cantos tribales que suenan en los niveles de la fortaleza de la tribu de isleños fue usada por primera vez en un cortometraje de Goofy de 1945 titulado African Diary? También fue usado posteriormente en otro cortometraje de Disney de 1954 titulado Soap Show Lion. Igualmente, este canto tribal fue usada en la serie animada de Nickelodeon, Rugrats, fue usada en el episodio titulado Un hueso duro de roer, de 1992. Y se volvió a reutilizar en los créditos finales del episodio llamado La Caja, de 1993. Curiosamente en los Rugrats trabajó la productora musical Mutato Musica, quien también fue la encargada de crear la música para Crash Bandicoot. Esto no es exclusivo del Crash 1, pero en Crash 1 es en donde aparecen por primera vez en la saga las demos, las cuales son pequeñas demostraciones de gameplays que aparecen en la pantalla de título al dejarlo quieto por un tiempo. Si te pones a ver estos pequeños fragmentos de gameplay, notarás que juegan terriblemente mal. A lo mejor algunos se preguntarán, ¿los creadores de Crash Bandicoot Naughty Dog no saben jugar su propio juego? Pues no exactamente, realmente juegan mal a propósito, o por lo menos en el Crash 1 aparentemente lo hacían. En el programa especial del 20 aniversario de Naughty Dog dentro de PlayStation, presentado por los productores japoneses de Sony que trabajaron con Naughty Dog, en este programa, se leyó un mensaje que escribieron los desarrolladores de Crash Bandicoot de Naughty Dog, y en el mensaje de Steven White, uno de los programadores de Naughty Dog de Crash Bandicoot desde Crash 2, dice lo siguiente. Después de un rato de iniciar el 2, el juego de la demo comienza. Eso es para llamar la atención de los clientes en la tienda de juegos. Sin embargo, no es bueno ser demasiado bueno, por lo que es necesario fallar moderadamente. Pero cuando el personal trató de hacerlo, la forma en que se hizo fue tan deliberada que al final fueron los datos con los que jugó mi esposa los que se adoptaron. Si bien desconozco la razón exacta del por qué hay que fallar moderadamente en las demos, por lo menos esto nos dice que en las demos juegan mal a propósito o le piden a alguien que no sepa jugar que juegue. Veamos un pequeño comentario hecho por el productor del primer título de Crash Bandicoot, Dave Sealer, que fue escrito en el grupo privado de Facebook llamado Crash Bandicoot The Untold Story. Naughty Dog dice que la idea de las cajas surgió tarde en el desarrollo del juego, y que se implementaron justo antes de la primera alfa jugable. ¿Verdadero o falso? Falso, había escrito y dibujado un concepto para que Willy rompiera un obelisco de piedra, que también tendría pistas o indicios tallados en ellos. Más tarde se convirtió en varios tipos de cajas. Todavía no he encontrado ese boceto, pero lo haré en algún momento. Ciertamente Dave Sealer nunca compartió las hojas de diseño de este concepto, pero en el libro, The Crash Bandicoot Files, podremos encontrar una hoja de diseño que muestra los iconos de varios objetos que nunca llegaron al juego final, y el primero de ellos, es un objeto llamado Stone Block, o bloque de piedra en español, en la cual su descripción dice que de esta piedra aparece un médico brujo, es decir, una máscara Aku Aku, similar a como lo hacen las cajas. Además, en este mismo libro tiene una descripción en texto un poco más detallada de lo que iban a ser estos objetos, y la del bloque de piedra dice algo así como lo siguiente.
Dice que hay 3 tipos de piedras que surgen del subsuelo cuando Willy se acerca, y que cuando Willy las toca, si es una piedra blanca se destruirá y revelará al médico brujo o lo potenciará, mientras que si es un bloque azul, también se destruirá y luego aparecerá una carta y se almacenará automáticamente en un registro, y si por lo contrario es un bloque rojo, este dañará a Willy. Además, en la misma hoja de los iconos, vemos otro objeto llamado skull, o cráneo, en español, en la cual en su descripción dice que, si lo tocas, pierdes el juego, casi como una caja nitro, o quizás como este hongo de Crash Bash. Y en su descripción más detallada dice algo como lo siguiente. Dice que hay 4 tipos de cráneos. 2 de los cráneos se encuentran semioculto en el suelo del campo de juego, y si Willy los toca por cualquier colisión lateral, entonces Willy será dañado, y que si saltas encima del cráneo el peso de Willy lo destruirá, y se contará en el registro si es un cráneo pequeño, o si es un cráneo grande, Willy será premiado con invencibilidad durante un tiempo determinado. Mientras que los otros 2 cráneos, dice textualmente lo siguiente. Calavera parlante, se burla de Willy cuando se encuentra con ella. Si se destruye, le dirá a Willy dónde está la máscara de vudú más cercana. Solo se puede destruir con 3 golpes continuos sin tocar el suelo. Calavera mágica, similar al cráneo parlante, pero habla en galimatías. Si Willy posee al médico brujo, entonces el discurso será comprensible. Dará pistas como, suficientes Yin Yang Yuk marcarán el camino. Aparentemente, estos bloques de piedras y estos cráneos son los obeliscos de piedras a los que probablemente se refería Dave Sealer. Como dato adicional, hay una hoja de diseño compartida por Dave Sealer, en la que se puede ver un hongo explosivo muy similar a la caja TNT. Puede ser invulnerable a muchas cosas cuando giras, como a los disparos de electricidad o a los garrotes con pinchos. El siguiente error, seguramente algunos ya lo hayan ejecutado por error, en la cual consiste en que si en el último punto de vida de Embryo te subes al bloque de piedra y simplemente te quedas parado en el bloque sin saltar, cuando Bryo ataque, no morirás, y Bryo retrocederá. Luego de eso, Bryo empezará a embestir cada vez más rápido. Después de aproximadamente 5 minutos de Bryo embistiéndonos mientras estamos encima del bloque de piedra, Bryo dejará de embestir y se pondrá a hacer la técnica multiimagen. Esto ocurre porque en el código del juego, la variable de velocidad aumenta con cada golpe que da Bryo, hasta que alcanza un valor lo suficientemente alto en donde se produce un desbordamiento de buffer, lo que provoca que el valor de la velocidad se vuelva negativa, por lo que Bryo se empieza a mover rápidamente de un lado a otro pero sin avanzar. Si logramos caer encima de Bryo mientras se encuentre en este estado, Bryo caerá por fuera de las paredes y por debajo del piso traspasándolos. En el nivel Fumbling in the Dark, si rompes una caja de Aku Aku en el área secreta que se encuentra detrás al principio del nivel y en ese momento caes en el foso, reapareceremos con una luz que durará para siempre. Lastimosamente, si cogemos una Aku Aku, la luz dejará de ser infinita, por lo que si quieres obtener la gema del nivel, este truco no te será de utilidad. Algunos quizás se han llegado a topar con el cual consiste en una cuchilla péndulo oscilando de atrás hacia adelante, en lugar de oscilar de izquierda a derecha. Ciertamente esto no parece ocurrir de manera aleatoria. Para poder replicar este error, primero deberás obtener 2 Aku Aku antes de ingresar a un nivel de oscuridad, luego una vez dentro del nivel de oscuridad, deberás llegar a la parte de las cuchillas sin morir y sin ser golpeado. Si lo haces correctamente, podrás toparte con el Bag del Diablo. En esta etapa no es posible obtener un Aku Aku nivel 2, sin importar cuántos Aku Aku recolectemos, siempre tendremos el Aku Aku de nivel 1. La única forma de tener un Aku Aku nivel 2 es obteniendo previamente un Aku Aku nivel 2 en otra etapa y luego ingresamos a una etapa de oscuridad con el Aku Aku nivel 2. Visiblemente no podemos distinguir el nivel de nuestro Aku Aku en esta etapa, pero si nos dejamos golpear de un enemigo, podremos notar que nuestro Aku Aku no se perderá, tendrá un punto de vida adicional como si tuviéramos el Aku Aku nivel 2. Parece que esta etapa no quiere que tengamos un Aku Aku nivel 2, por lo que hace fallar el sistema de la etapa y así provocando el Bag del Diablo. Lo siento, quise decir el Bag del Diablo.
Cabe aclarar que la cuchilla que se mueve de adelante hacia atrás siempre varía, no siempre va a ser la misma cuchilla, o hasta a veces el bug ni siquiera se reproduce, esto es un tanto aleatorio. El Extra Life Glitch es básicamente la versión del Crash 1 del Extra Item Glitch. Realmente en el Crash 1 no podemos conseguir las gemas mediante rebotes, debido a que no es un objeto recolectable dentro de los niveles, pero sí podemos aplicar algunas de las reglas del Extra Item Glitch en el Crash 1 para conseguir vidas extras. El mejor lugar para poder aplicar este truco es en Neidup Fortress. Si bien este truco también es un error como los errores mencionados en la Curiosidad 4, la diferencia con este error es que se usa para explotar una mecánica prevista en el juego. Como ya sabrán, el juego tiene un sistema de recompensa en la que si saltas sobre varios enemigos de forma consecutiva sin tocar el suelo, recibirás Gumpas o una vida extra. También se puede acumular rebotes en una trampa de llamas o en cualquier tipo de caja, ya sea una caja normal o en una caja de rebote. Saltar sobre tortugas volteadas o en los escudos de los nativos isleños no nos acumulará rebotes. El último rebote obligatoriamente tiene que ser sobre un enemigo para poder obtener la recompensa. Al realizar 2 saltos consecutivos recibirás una Gumpa, 2 Gumpas al hacer 3 saltos consecutivos, 3 Gumpas al realizar 4 saltos consecutivos, y la vida extra se consigue al hacer 5 rebotes consecutivos. Esto es lo básico, y esto es lo que tiene el juego previsto. El glitch aquí se da cuando evitamos perder la cadena de rebotes con el siguiente truco. Para evitar perder la cadena de rebotes al igual que en Crash 2 y 3, hay que evitar que Crash entre en su estado normal de animación de pie. Debido a que en Crash 1 solo se puede saltar y girar, la única forma de evitar que Crash haga su animación de pie es aterrizar con giro en el suelo y luego inmediatamente saltar, así no perderemos la cadena de rebotes al tocar el suelo. Y eso es todo, con este truco podremos usar el sistema de recompensa previsto en el juego para obtener vidas en lugares que básicamente sería imposible de aplicar sin el truco de aterrizar con giro y saltar.